Pero era saliendo el profesor y comenzaba toda la algarabía, ¿verdad? Unos a platicar, otros a tirarse el borrador, o otros a ponerse apodos y otros a pelearse y todo. Y se hacía toda una locura. O sea, ya nadie pues respetaba, o más bien como la autoridad no estaba presente, entonces inmediatamente llegaba, todo volvía a su normalidad, va todo el mundo quietecito y todo el mundo tranquilo. Y esto igual, hermanos, a lo mejor no nos pasó en el aula de clase, pero a lo mejor sí nos pasó en la casa, cuando estaban nuestros padres enfrente, ¿verdad? Y todo el mundo estaba a lo mejor en la mesa, en el comedor, y por X razón ellos dejaban y comenzaba entre los hermanos, ¿verdad? Todo a lo mejor hasta el pleito, o los apodos, o aquí, allá, que no sé qué, que no sé cuánto. Inmediatamente ellos regresan, entonces vuelve otra vez todo a la normalidad. O a lo mejor fue en el trabajo, que todos decían, ahí viene el jefe, y todo el mundo a trabajar. Y se va el jefe y todo el mundo ya queda, que no debe hablar. Pasa, ¿verdad? Entonces son, de alguna manera, hermanos, ejemplos, o más bien lo que se nota en estos ejemplos, es que la autoridad de alguna forma solo funcionaba cuando estaba presente. Pero cuando la autoridad estaba ausente, ya no había obediencia, sino desobediencia, ¿verdad? O sea, frente a la autoridad todo el mundo tranquilo, pero en ausencia de la autoridad todo el mundo indisciplinado. Entonces, de alguna manera, estos ejemplos nos pueden dejar ver que no hemos practicado, si nosotros estábamos involucrados en tal cosa, en una obediencia así tan real y tan sincera, sino en una obediencia de apariencia, en donde lo que regía era la presencia de la autoridad. Pero si la autoridad estaba ausente, entonces volvíamos a la indisciplina, ¿verdad? Y al desorden. Esto es, más bien, este tipo de ambientes, de alguna manera, reflejaba lo que había en el corazón, el deseo que había en el corazón, que no era de alguna manera en armonía con la autoridad, sino todo lo contrario. O sea, lo que hubiéramos deseado es permanecer aventándonos esos avioncitos ahí en el aula, tirándonos aquí, tirándonos allá. Pero cuando ya llegaba la autoridad, entonces ya todo mundo quietos. Entonces de alguna manera nos reprimimos por causa de la autoridad, pero nos liberamos cuando está ausente para hacer el deseo del corazón, principalmente pues cuando ellos no están viéndonos. Exactamente como los ejemplos que hemos puesto, puede sucedernos, hermanos, en la vida cristiana. De muchos, el haber aprendido que nuestra capacidad de obediencia o nuestra expresión de obediencia únicamente debe ser expresada cuando tenemos enfrente a la autoridad. Pero cuando estamos ausentes de la autoridad, entonces nosotros tendemos a una actitud distinta, a una actitud bien
bien diferente, ¿verdad? Esto quiero decirles que si aprendimos de esa forma, que si aprendimos de esa manera, únicamente a expresar nuestra obediencia cuando la autoridad está presente, eso nos puede dañar nuestra vida de fidelidad al Señor. Y únicamente, mostrar esa obediencia delante de las autoridades o frente a otras personas. Pero cuando la autoridad no está, o cuando no estamos frente a otras personas, cambiar nuestra conducta u obrar pues de una manera distinta o diferente. Quiero decirles que esa forma de actuar es importante que todos la trabajemos, que todos la consideremos y que todos de alguna manera nos propongamos a poder superar ese tipo de actitud. Yo quiero dejarles un versículo en esta noche donde el apóstol Pablo está motivando sobre todo a la iglesia de los filipenses a que su obediencia sea aún, dice, mucho más fuerte o mucho más comprometedora ante su ausencia. Fíjese bien, ante la ausencia del apóstol Pablo. Quiero que vayamos y ahí vamos a ver como con más detalle dicha posición. Vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 12. Oiga lo que dice el apóstol Pablo a los filipenses. Por tanto, dice, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Me gusta la versión Palabra de Dios para Todos, porque ahí sí está como más claro de lo que estamos hablando. Oiga lo que dice Filipenses 2:12. Dice: así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Sí se capta, ¿verdad? Sí se entiende. Voy a leerles nuevamente. Dice: así pues, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que les he enseñado. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba presente, mientras estaba con ustedes, es aún más importante, fíjese, que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Entonces yo creo que ahí está como más clara la postura del apóstol Pablo en relación a la obediencia. Dice: miren, su comportamiento en relación pues a lo que hemos enseñado debe de ser mucho más comprometedor cuando yo estoy ausente que cuando yo estoy presente. Entonces cuando únicamente la obediencia nosotros la ejercemos producto de la presencia de una autoridad, pero cuando está ausente nos olvidamos de ella, eso implica que hemos estado practicando una obediencia, pero de apariencia, una obediencia
fingida, que solo la hemos estado, repito, ejercitando cuando hay alguien de autoridad. Pero cuando esa autoridad ya no está presente, entonces nos olvidamos de la obediencia. Y ese es básicamente lo que Pablo está trabajando, y de alguna manera les está motivando y animando a los hermanos de la iglesia de Filipos a que su comportamiento, fíjese, en relación a la obediencia sea, dice, mucho más comprometedora hoy que él está lejos que cuando él estaba presente. Entonces lo que pretendemos, o más bien la obediencia en la vida cristiana, hermanos, debe de ser practicada de la manera más sincera. Eso es lo que de alguna forma debemos entender, no permitiéndonos a nosotros mismos el aparentar o fingir obediencia solo cuando estamos frente a una autoridad, sino ante la ausencia de la autoridad, seguir mostrando el mismo compromiso con aquello que se nos ha ordenado. Entonces ahí digo, solo en ese momento vamos a captar o vamos a entender para nosotros mismos, fíjese, qué tan sincero hemos sido con nuestras autoridades. O qué tan sincero hemos sido con aquellos, fíjese, que nos han mandado o demandado algunas cosas para que las ejecutemos o para que las hagamos. Entonces, repito, de lo que se trata es no solamente de hacer las cosas frente a la autoridad, sino estar mucho más comprometidos con eso que hemos acordado cuando la autoridad no esté presente. Amén. Entonces, cuando el jefe sale, hermano, cuando el jefe sale de la empresa, el jefe debería estar más que convencido, ¿verdad?, que toda su gente empleada en esa empresa, en ese lugar, van a estar haciendo exactamente lo que se les ha demandado. Y que no necesita él estar presente o los padres, ¿verdad?, estar presente para que los hijos se comporten exactamente como deben de comportarse. Entonces, cuando hay una obediencia tal que no necesitamos que la autoridad esté presente, eso significa que hemos aprendido obediencia. Pero si solo la estamos manifestando cuando está presente la autoridad, implica que la estamos fingiendo. ¿Sí me doy a entender? Entonces eso es bien importante. Porque de alguna manera, mire, eso nos va a hacer confiable a los ojos de nuestras autoridades. O ante aquellos, o sea, que están por encima de nosotros, por arriba de nosotros, y que han delegado o nos han confiado a lo mejor muchas cosas. Una persona que ha logrado consigo mismo mostrar el mismo compromiso frente a la autoridad o en ausencia de la autoridad, es una persona admirable. Es una persona extraordinaria, hermano, así como lo oye. Y por eso, o sea, es bueno anhelar, o sea, tal postura. Aquel que es capaz de decir, así se me ordenó, así lo voy a hacer. O sea, es una persona ejemplar. El buscar no fingir la obediencia es un desafío que todos tenemos y que debemos concluirlo diciendo, o más bien mostrando, ser sinceros frente a la autoridad, principalmente cuando ésta está ausente.
Porque si solamente lo hacemos cuando esté presente, entonces lo que estamos haciendo es mostrando una obediencia que no es sincera, sino es fingida o de apariencia. Entonces esto es bien importante. No necesitamos la autoridad presente porque nosotros sabemos lo que es obediencia. Y más aún cuando la autoridad no está, es cuando más comprometidos estamos o debemos estar con aquello que se nos ha ordenado. Entonces ahí es donde nos volvemos de veras, pero bien ejemplares. Y las personas comienzan a vernos, y sobre todo los jefes. Recuérdense que decíamos, hermanos, que no hay lugar en la vida en donde nosotros vamos a escapar de la autoridad. Siempre vamos a estar sujetos a ella, independientemente de donde nosotros estemos. Si estamos en la casa, hay una autoridad. Si estamos en la oficina, hay una autoridad. Si estamos en la iglesia, hay una autoridad. Entonces eso significa que la obediencia, decíamos, nos sirve en toda circunstancia, en toda situación. Pero la obediencia no debe de ser fingida, sino la obediencia debe de ser sincera. Amén. Entonces eso lo debemos de llevar con nosotros mismos, y repito, eso nos va a ser muy ejemplar a los ojos de los demás. Mire, en el caso, por ejemplo, nosotros tenemos una visión, y nuestro compromiso con esa visión es exactamente eso: hacer las cosas como se nos ha ordenado. Y aun cuando pues nuestras autoridades, ¿verdad?, están allá en Guatemala, pero nosotros acá debemos manejar, ¿verdad?, toda esa situación de la manera más comprometedora, no necesitando que nadie nos supervise, ni que nadie esté pendiente de que hagamos lo que tenemos que hacer, porque todos debemos saber lo que tenemos que hacer. Y esa forma, mire, de esa actitud nos va a bendecir, hermano. Lo va a bendecir a usted, pero mire, no se imagina cuánto. No se imagina hasta dónde el Señor va a levantarlo. Pero digamos, si uno escucha, ¿verdad?, a lo mejor será cierto o no, que en algunos lugares, hablando, ¿verdad?, de las células, dicen: mira, allá dijeron tal cosa, pero nosotros aquí vamos a hacer otra cosa distinta, otra cosa diferente. Entonces, cuando ya se oyen expresiones de ese tipo, de esa manera, lo que hemos captado, o lo que vemos, es que no hay una obediencia así ejemplar, sino que hay una obediencia parcial o de apariencia únicamente frente a la autoridad. Y Pablo dice que no debe de ser de esa forma, sino dice: miren, hermanos de la iglesia, muestren más compromiso ahora que yo estoy ausente que cuando estaba presente. Eso, repito, es muy significativo. Entonces, si es relevante esa actitud, quiero dejar 3 reflexiones que nos ayuden a pensar del por qué no debemos practicar una obediencia fingida. ¿Por qué debemos de alejarnos de tal actitud únicamente, repito, mostrando obediencia cuando la autoridad está presente? ¿Por qué debemos alejarnos de ese tipo de actitud? Número 1, porque la actitud de personas solo alimenta el espíritu falso, mentiroso o hipócrita dentro de nosotros. Eso es lo que estamos haciendo. Repito, porque la actitud de aparentar lo que no somos o lo que no estamos dispuestos frente a las personas solo alimenta el espíritu falso, mentiroso o hipócrita dentro de nosotros.
Y un ejemplo que nosotros tenemos en la palabra de Dios es Judas, hermanos. Judas ahí estuvo en medio del Señor, pero con una obediencia fingida. Porque cuando a este le tocó evidenciar, ¿verdad?, todo su compromiso con el Señor, entonces se olvidó que tenía que obedecerle. Y al final, o sea, lo que se tiene de una actitud semejante no son las mejores consecuencias. Y por eso estamos diciendo que si venimos desde la casa haciendo cosas semejantes, vamos a las aulas y volvemos a hacer cosas semejantes, venimos a la iglesia y volvemos a hacer cosas semejantes, eso implica que tengo que trabajar conmigo mismo, porque la obediencia no puede ser, óigase bien, comprometedora únicamente cuando la autoridad está presente, sino principalmente cuando la autoridad está ausente. Ahí es donde debemos nosotros mostrar que verdaderamente estamos comprometidos. Entonces, mire, el Señor exhortó mucho en su época a aquellos que le seguían por religiosidad, con un espíritu de compromiso, pero que al final no existía. Y nosotros debemos de cuidarnos de esa actitud. Yo no sé si a usted le ha tocado, pero a veces nos toca decirnos a nosotros mismos: no es la mejor actitud que yo estoy teniendo. O sea, pareciera que nos regañamos, ¿verdad?, a nosotros mismos y decimos, no es así. Tenés que comportarte de esta forma, tenés que comportarte de esa manera. Y yo creo que esta es una actitud que vale la pena mejorarla, que vale la pena desarrollarla, fíjese bien, aún más. Nuestra obediencia en lo que hacemos, repito, si estamos en el trabajo, si estamos en la iglesia, si estamos donde sea, nuestra obediencia no puede ser fingida. Nuestra obediencia debe ser real, ¿verdad? Y que no necesitemos de alguna manera la presencia de la autoridad, la presencia de supervisores para hacer exactamente lo que corresponde. Y si nosotros hacemos eso, repito, vamos a ganar muchísimo. Oiga lo que dice, vaya conmigo a Colosenses capítulo 3, versículo 22. Oiga lo que dice la palabra: siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Y oiga, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Entonces ahí está mucho más claro. Siervos, obedeced, dicen, todo a vuestros amos terrenales, pero luego dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero. Mira, ahí viene la palabra, con corazón sincero, temiendo a Dios. Entonces no hay sinceridad cuando mostramos esa obediencia únicamente cuando ellos están presentes, ¿verdad? No hay sinceridad. Pero cuando ellos se van, hacemos otra cosa distinta, otra cosa diferente. Eso significa que no hay sinceridad en nuestra obediencia y hay que corregirla. Es importante corregir esa actitud. Entonces decimos que número uno, ¿por qué debo de alejarme de esa actitud? Porque la actitud de aparentar
lo que no somos o estamos dispuestos frente a las personas solo alimenta el espíritu falso, mentiroso o hipócrita que hay dentro de nosotros. Y hay necesidad de trabajarlo. Eso no es así, no debo de comportarme de esa forma, de esa manera. Debo tratar de cambiar esta actitud, debo de trabajar de esta forma, debo de trabajar de esta manera conmigo mismo. Estar siempre, hermanos, hablándonos para que nuestro espíritu se capte, entienda cuál es el camino que todos, fíjese bien, debemos de seguir. Eso es importante. No podemos ser de doble apariencia, una frente a la autoridad y otra diferente en ausencia de ella. No podemos ser así. Tenemos que ser de una sola actitud. Entonces, número 2, ¿por qué huimos? Porque la obediencia a los hombres, hermanos, es mi medida de obediencia al Señor. Pues si no soy capaz de obedecer al hombre a quien miro, ¿cómo voy a ser capaz de obedecer a Dios a quien no miro? Esa es otra cosa que nosotros decimos. Muchos dicen, yo a Dios me debo en obediencia. A Dios lo respeto, dice, ¿verdad? Pero no al hombre. Yo con los hombres, nada. Con Dios es mi relación, dicen algunos. A Él me debo. Pero, hermanos, se nos olvida que la medida de nuestra obediencia al Señor es el hombre. Pues quien no sabe obedecer al hombre, a quien mira, ¿cómo será capaz de obedecer a Dios a quien no mira? Entonces no es así como lo hemos aprendido. No, hermanos, que a mí fulano no me puede decir nada. Yo con Dios es mi compromiso. No es así. Porque la medida de mi obediencia a Dios es mi obediencia a la autoridad que ha sido establecida. Y eso debemos de captarlo. Y decíamos incluso el miércoles pasado, Dios sabe por qué te tiene en ese lugar. Dios sabe por qué te tiene, en ese puesto. Dios sabe por qué te tiene en esa empresa. Dios sabe por qué te tiene en esa casa. Dios sabe por qué te tiene en ese lugar. Y aunque no veamos, fíjese bien que esa autoridad va a bendecirte, esa autoridad te va a bendecir. Porque ha sido establecida, fíjese bien, por el Señor. Ha sido establecida por el Señor. Entonces es importante que aprendamos eso. No podemos decir yo, ¿verdad? A este jefe que no es cristiano, dicen algunos, yo a él no. Tu medida de obediencia a Dios es tu medida de obediencia a los hombres. Porque de ahí baja, fíjese bien, tu bendición, la bendición para tu vida. ¿Sí? Sí se capta. Por eso la palabra misma dice, mire, en Romanos, que no existe autoridad sino de parte de Dios. Yo lo que entiendo, hermanos, es lo siguiente. Si hemos captado que nuestra meta en la vida cristiana como hijos de Dios, nuestra meta es el carácter de Cristo, todas las personas con las cuales nos relacionemos en la vida van a servir de instrumentos, fíjese bien, para forjar el carácter de Cristo en nosotros. Llámese cristiano o llámese no cristiano. Todas las personas ayudan a bien a los que tenemos claro que el propósito, fíjese, de nuestra vida cristiana es forjar el carácter de Cristo. Entonces, aquel jefe malo va a forjar el carácter de Cristo. Aquella jefa mala va a forjar el carácter de Cristo. Aquellos que nosotros menos pensemos van a forjar el carácter de Cristo en nuestra vida.
Entonces eso significa que no podemos desechar, no podemos descartar, no podemos decir, o sea, a este, ¿verdad, jefe? Porque como es un buen jefe, yo le debo obediencia, pero a aquel malo, yo no me someto a él. No es así. Por eso decimos la medida, fíjese bien, de la obediencia a los hombres es la medida de mi obediencia a Dios. Si yo sé obedecer al hombre a quien miro, entonces voy a obedecer a Dios, ¿verdad? A quien no mira. Voy a tener mucho más capacidad para ello, pero no así como hemos de alguna manera aprendido. Nos debemos a la autoridad, porque a través de ella va a descender bendición, ¿verdad? Debemos honrarla de la mejor manera posible. Y lo que sucede, hermanos, es lo siguiente: si pasamos por alto la autoridad, entonces tenemos problemas con Dios, porque Dios es el que establece la autoridad. Y esto nosotros lo podemos ver, y lo leíamos el miércoles pasado, cuando veíamos ahí en Números capítulo 12, versículo 1, cuando dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer, dice, cusita que había tomado. Porque él había tomado mujer cusita, y dijeron: solamente por Moisés ha hablado Jehová. Fíjese, dice: ¿no ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Mire, y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María, a los tres los reunió. Dice: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso en la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y María, y salieron ambos. ¿De quién habían hablado María y Aarón? De Moisés. ¿Quién estaba defendiendo a Moisés? Dios. Eso significa que cuando hablamos, ¿verdad?, de la autoridad, lo que estamos haciendo es tentar a Dios. Tentarlo, porque el Señor no admite tal cosa. Para Él es ofensivo. Para Él es un pecado grave. Fíjese bien, el oír, ¿verdad? O sea, la murmuración contra una autoridad. Por eso debemos de cuidarnos de tal posición. Y de hecho, si nuestro ánimo es una santidad verdadera, correcta, digna delante del Señor, repito, debemos trabajar mucho lo que hablamos, lo que decimos, y sobre todo cuando lo que hablamos o lo que decimos sea contra una autoridad. Debemos de cuidarlos muchísimo, porque el Señor se ofende, ¿verdad?, cuando nos elevamos demasiado y hablamos contra quienes no deberíamos hablar. Entonces ese es número 2. Y número 3 es: porque si tenemos el Espíritu de Cristo reinando en nosotros, nuestro anhelo debe ser por lo genuino o sincero, no por lo falso o engañoso. No podemos decir tener el Espíritu de Cristo y mostrando rechazo o rebeldía a la autoridad, porque el Espíritu de Cristo no es rebelde, sino es obediente. Amén. No vamos a encontrar a Cristo, al Señor rebelándose contra el Padre. Más aún, oiga, dice que fue tal la obediencia del Señor, que dicha obediencia fue llevada hasta la muerte, dice, y muerte
de cruz. ¿Por qué no leemos ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5? Oiga lo que dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Entonces el ejemplo que tenemos del Señor no es un ejemplo de rebeldía. No es un ejemplo, fíjese, del cual podemos decir que únicamente la tenía parcialmente. No. Dice que fue hasta la muerte, dice, y muerte de cruz. Hasta ahí llegó su obediencia. Entonces, hermanos, decir eso, el Espíritu de Cristo, si verdaderamente el Espíritu de Cristo está con nosotros, entonces no podemos, fíjese, sacar del Espíritu del Señor otra cosa distinta. Si hay una persona, o sea, diciendo, ¿verdad?, que tiene la unción, que tiene toda la presencia de Dios en su vida, pero está actuando en rebeldía, en desobediencia, o sea, frente a una autoridad, entonces hay mucha duda de lo que anda llevando. Hay mucha duda de lo que realmente se está practicando. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre, o más bien, nos induce a no practicar una obediencia fingida, sino una obediencia sincera. Amén. Entonces esto no, a lo mejor pues no nos mueva, hermanos, a vivir experiencias espirituales así novedosas. Pero yo le digo una cosa: si aprendemos esto, el Señor nos va a bendecir muchísimo, porque todo ese respeto, todo ese compromiso que adoptamos nosotros, no manifestando una obediencia parcial o fingida, sino real, eso nos hace fuertes. Y déjeme expresarle y decirle que donde usted esté en el trabajo, esté en el colegio, esté en la iglesia, en usted se va a notar, fíjese, la bendición y la prosperidad del Señor. Eso es real. Eso es algo muy, muy relevante, muy significativo. Qué bueno, hermanos, cuando los hijos se comportan exactamente como se comportan en la casa. Y de eso se trata, pues. Y que de hecho, o más bien nosotros como padres nos sentimos satisfechos de eso. Nosotros decimos, bueno, nuestros hijos pueden estar en cualquier lado, y nosotros saber lo que están haciendo o cómo se están comportando. Déjeme decirle que eso es paz a nuestro corazón como padres. Nosotros no tenemos que estarles, o sea, está pasando, ¿verdad?, como dirían, o sea, ¿y dónde estás? No. Una vez se le pregunta dónde estar por cuestiones de seguridad, pues, ¿verdad? No, mira, o sea, está bien aquí, allá, cuídate, pero no, o sea, porque estamos dudando de su comportamiento. Y uno espera que de hecho, cuando lleguen al trabajo, cuando lleguen, fíjese bien, a la universidad, cuando lleguen a cualquier lado, exactamente ese comportamiento es el que va a proceder, hermanos, en ellos. Y mire, hermano, cómo se siente uno igual de satisfecho, uno de pastor, que digan, mire, la oveja que tiene trabajando aquí, no, hombre, es excelente, es buenísima. Yo recuerdo que había una secretaria allá en El Salvador cuando estaba trabajando, que a mí me impresionaba. Ella era una testigo de Jehová, pero excelente.
Así como lo oye. O sea, uno salía y ella estaba trabajando. Uno entraba y ella estaba trabajando. Uno hacía tal cosa y ella estaba siempre haciendo su trabajo. Era buenísima. Le abundaba todo lo que hacía. Ellos creen que las obras, los testigos de Jehová, cuentan para la salvación. Entonces, como tal, se comportaba de la manera más correcta porque creía que hacía puntos, que hacía obras, comportándose de esa forma, de esa manera. Pero uno se queda admirado. Se queda admirado de personas, repito, que no necesitan a la autoridad presente para comportarse como se debe, sino todo lo contrario, que aunque la autoridad esté ausente, pero su compromiso siempre es fiel. Y eso es lo que estamos, de hecho, necesitando en nuestra casa, repito, en el trabajo, para que muchas cosas nos salgan bien. Pero insisto, plantemos este espíritu y el Señor nos va a bendecir muchísimo. Amén. ¿Por qué no se pone de pie?